Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo les ha Buenas ido? tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas Buenas tardes. tardes, doctora. ¿Me pueden decir por qué han reprogramado endocrino? Hola. Es que tuvimos problemas dimos examen por Classroom y tuvimos problemas por ahí. Por eso tuvimos que reprogramar porque creo que ningún examen se pudo guardar. ¿Con quién han dado? Y con la doctora Céspedes. Ah, con la doctora Carolina. Sí. Bueno. Muy bien, joven, pero yo pensé que iban a estar todos. Aquí no hay ni la mitad. Ojo que yo estoy tomando muy en cuenta, jóvenes. La asistencia no es obligatoria, pero bueno, uno tiene que tomar en cuenta también quiénes asisten y quiénes no vienen. Bueno, ¿alguien me puede decir dónde hemos quedado? Yo me acuerdo que que quedamos en glomerulopatías primarias, pero no sé en qué slide hemos quedado. En las por cambios mínimos, doctora. Ya. Aquí, ¿verdad? No se ve bien, doctora. Está compartiendo la pantalla. Perdón. A ver. Bien. Aquí hemos quedado, ¿verdad? Sí, Bueno, doctora, en esta. Sí, aquí está bien. indicaremos entonces que la nefropatía por cambios mínimos, se abrevia de esa manera en primer lugar. Nefropatía por cambios mínimos. O sea que en los exámenes yo puedo poner perfectamente iniciales, que son además internacionales, no es mi invento. Es una entidad anatomoclínica que se caracteriza por presentar un síndrome nefrótico puro que afecta a las células epiteliales del glomérulo, produciendo fusión parcial de los pericelos, es decir, a las células epiteliales. Tenemos tres membranas, ¿verdad? El endotelio, la membrana basal y el epitelio. Esta es la cápsula de Bowman. Bien. Se presenta con proteinuria y pérdida de la carga selectiva de la membrana filtrante. En cuanto a la epidemiología, es más importante referirse que los niños son los más portadores de esta nefropatía, en un 80% en menores de 10 años. Entre 10 y 16 años en un 50% y en mayores de 65 años se puede presentar en el 16%, llamándose acá glomerulopatía de cambios mínimos idiopático. Es más frecuente en Asia que en América y Europa. En cuanto a la etiopatogenia, podemos indicar que son enfermedades de los podocitos, al igual que la glomerulosclerosis segmentaria y focal. Hay hipótesis, son 3 glomerulopatías no proliferativas que están dentro de esta clasificación. Son cambios mínimos, la membranosa y la esclerosis focal y segmentaria. Hay hipótesis que dicen que estarían afectadas las vías de transducción celular de las subpoblaciones de los linfocitos T. Son teorías que aumentarían la permeabilidad linfocina y que tendría afinidad por las células epiteliales glomerulares, produciendo fusión parcial de los pericelos.
Por anatomía hemos visto que la célula epitelial, ¿no es cierto? La membrana epitelial está formada por podocitos y los podocitos tienen a su vez sus pedicelos. Entonces, aquí se produce una fusión parcial de los pedicelos. Esta teoría está sustentada por la excelente respuesta terapéutica a los corticoides. Y esto es un esquema de patogénesis que indica acá. Normalmente, ¿qué es lo que está pasando? Aquí está la filtración glomerular, tenemos la carga eléctrica negativa de la membrana filtrante que impide el paso de la albúmina y estas se repelen porque tienen la misma carga. Pero a su vez no solamente toma en cuenta la carga, sino también se toma en cuenta el tamaño, el peso y la forma. Los componentes de la barrera glomerular son todos estos que ustedes ven acá. Esta es la membrana endotelial con sus poros. Esta es la membrana basal y estos son los podocitos o las células epiteliales. Estos podocitos a su vez tienen acá los pedicelos, que no se ven muy bien en este esquema, pero esta es una figura normal. Y aquí tenemos el diafragma en hendidura. No se olviden de esta imagen, es muy importante porque nos muestra la estructura que va a estar alterada tanto en los cambios mínimos como también en la membranosa. Bien. Entonces, al estar alterada la permeabilidad glomerular, existe una pérdida de proteínas, por lo tanto, esto va a llevar a la hipoproteinemia, que es la pérdida de las proteínas a través de los riñones, en forma de albuminuria. La albúmina es la molécula más pequeñita dentro de las proteínas que existen en nuestro organismo y que se va a filtrar selectivamente. ¿Por qué? Porque existe pérdida de esa carga. Entonces se va a producir la hipoalbuminemia. Por lo tanto, va a disminuir la presión oncótica a nivel intravascular. Al disminuir la presión oncótica intravascular, ¿qué está sucediendo con este componente? Existe una disminución de la presión efectiva circulante, no se olviden. Presión efectiva circulante está venida abajo, está casi colapsada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar una conducta terapéutica. Y esto va a permitir la salida del líquido hacia el intersticio, determinando el edema. Por otro lado, al existir la pérdida de proteínas, va a existir además la pérdida de muchas otras sustancias que están ligadas a la albúmina. La albúmina es fijadora de muchos elementos de nuestro organismo y por eso existe una disminución de la inmunoglobulina G, sobre todo produciendo una hipogamaglobulinemia. También va a disminuir el complemento. Y todo esto va a determinar que exista un riesgo mayor de infecciones. Esto también hay que tomarlo en cuenta a la hora de estar realizando la terapéutica. ¿Por qué? Porque los pacientes de por sí están inmunosuprimidos por la fisiopatología. Pero además nosotros al hacer un tratamiento vamos a bajar mucho más sus defensas, su inmunidad. Por lo tanto, por doble mecanismo ese paciente hay que cuidarlo muchísimo y hay que estar a la expectativa de lo que podría presentar en el futuro una vez que se instaure el tratamiento. Ahora, muy bien. Al existir esta gran pérdida de albúmina, ya en semanas o meses va a evolucionar y va a disminuir la síntesis hepática. Si bien es cierto, a un principio el hígado trabaja mucho más para compensar, pero al pasar el tiempo, aquello va a bajar también en su trabajo. Bueno, ¿qué está pasando con el hígado entonces cuando existe la pérdida de albúmina? Existe también, así como existe pérdida de inmunoglobulinas, existe pérdida ¿de qué? De las lipoproteínas, la LDL, la VDL, ¿no es cierto? Los procoagulantes, entonces también están alterados. Estas empiezan a aumentar por la mayor síntesis del hígado y va a aumentar el colesterol, produciendo hipercolesterolemia. Entonces está aumentado la concentración de colesterol, de triglicéridos y de fosfolípidos. Esto se traduce en una
hiperlipidemia. Y esta hiperlipidemia con el tiempo va a llevar al paciente a un aumento de peso. Tiene tendencia hacia la obesidad, si es que no se corrige esta situación. ¿Qué sucede con los procoagulantes? Va a existir el aumento del factor 5, 7 y 8 y también el factor plaquetario. Más va a estar disminuida la antitrombina 3 y esto va a llevar a un aumento del riesgo trombótico, que es una de las complicaciones más temidas del síndrome nefrótico. Se dice que cuanto más hipoalbuminemia existe también mayor riesgo a este tipo de complicaciones. Vamos a ver unos 2 o 3 cuadros que nos expliquen esta fisiopatología desde todos los ángulos que se comprometen en este cuadro de síndrome nefrótico. Y es así como tenemos ahora esto, siempre partiendo de un aumento de la permeabilidad glomerular. Entonces, aumenta la filtración de las proteínas. Esto, por un lado, produce a su vez la pérdida urinaria de proteínas que son portadoras de hormonas, metales y vitaminas, como les había dicho hace rato, ¿no es cierto? Es fijadora de todas estas sustancias y elementos nutritivos que existen en nuestro organismo. Por lo tanto, ya podemos estar imaginándonos que con tanta pérdida el paciente sí o sí va a llegar a una situación de desnutrición, ¿verdad? Entonces, asimismo, las tasas de recambio de inmunoglobulinas están alteradas. Hemos dicho que aumenta el riesgo de infecciones. Junto con esta pérdida va a existir disminución de la inmunidad celular. Ahora bien, las alteraciones de los factores de coagulación hemos dicho que van a producir tromboembolismo. Va a existir, por otro lado, con la albuminuria un aumento de la reabsorción tubular de proteínas filtradas. Es decir, que va a llegar un momento en que el TM tubular para la reabsorción de proteínas se va a saturar. Por lo tanto, se va a producir una lesión tubular. Va a existir disfunción tubular por la gran cantidad de proteínas que llegan hacia los túbulos. Va a existir catabolismo tubular de la albumina y todo va a contribuir a la hipoalbuminemia. Entonces, la hipoalbuminemia produce edema por la disminución de presión oncótica y aumento de la síntesis hepática, como hemos visto, de las lipoproteínas, produciendo la hiperlipoproteinemia. Aquí también tenemos otro cuadrito que sigue explicándonos todas las alteraciones que se presentan, siempre partiendo del aumento de la permeabilidad, de la proteinuria, de la hipoproteinemia, que va a determinar estimulación de la síntesis hepática, hemos dicho, y va a haber una hiperlipidemia con lipiduria. Por otro lado, esta hipoalbuminemia va a producir disminución de la presión oncótica, va a existir esta disminución de la presión oncótica que va a determinar, hemos dicho, una disminución del volumen plasmático efectivo o volumen circulante efectivo, es lo mismo. Entonces, esta disminución va a estimular para que exista un aumento de la secreción de hormona antidiurética, para que el sistema simpático se active y para que el sistema renina, angiotensina, aldosterona también se secrete. Por lo tanto, estos tres componentes van a producir mayor retención de agua y sal, independientemente de lo que está produciendo por la disminución oncótica en forma directa. También hemos visto que existe una hipogamaglobulinemia produciendo mayores infecciones, disminución de factores de complemento, déficit de opsonización. Va a existir disminución de la antitrombina 3, también de los factores 9, 11 y 12, produciéndose los trastornos de coagulación. Va a existir asimismo disminución de las proteínas del transporte como transferrina, va a existir alteración del cobre, del zinc, porque la albúmina fija todos estos elementos. Entonces, les he puesto diferentes cuadritos que nos están sintetizando y nos están explicando toda esta alteración que se produce jóvenes. Es cuestión de que ustedes agarren un libro base, empiecen a estudiar y luego se remonten a estos cuadros que les va a ser muy fácil y nunca se van a olvidar. Ahora bien,
Si se presenta corticoresistencia o corticodependencia, hemos dicho que estos cambios mínimos son muy sensibles a la corticoterapia y que precisamente gracias a esa respuesta terapéutica rápida, inmediata, es que en estos pacientitos casi nunca se llega a hacer biopsia. ¿Qué sucede si se presenta corticoresistencia o corticodependencia? Entonces, llegando a una remisión con ciclofosfamida, porque se echa mano de ¿qué? De otros inmunosupresores. Obviamente, sí se puede biopsiar al pacientito en esta situación de corticoresistencia o corticodependencia, se tiene que llegar a la biopsia. Entonces se utilizará ciclofosfamida, pero muchas veces uno ya directamente vira el tratamiento porque no hay plata, porque el paciente no quiere, la familia no quiere, en fin, todo es un problema. Entonces, y muchas veces se hace la biopsia y no es que no se sepa hacer, al contrario, se hacen muy bien las biopsias allá. ¿El problema cuál es? El problema es que solamente tenemos óptica. Y la óptica no nos sirve mucho para llegar a hacer un diagnóstico exacto. Tiene que haber necesariamente la inmunofluorescencia y la electrónica. La electrónica recién ha llegado a Bolivia, jóvenes, aunque ustedes no crean, y no sé muy bien, creo que está en Santa Cruz o está en La Paz. Pero inmunofluorescencia ya tenemos en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Entonces, se hace la biopsia y se manda un taquito y resulta que no hay buena muestra, no porque no sepa el que ha hecho la biopsia, sino porque no llegó la aguja a sacar una buena muestra. Entonces, ¿qué dicen los de allá? Otra muestra. Entonces, en que se viene, se avisa, se informa otra vez al paciente, otra vez el tiempo pasa. Y de esa manera, entonces, se atrasa uno en el tratamiento y el más perjudicado es el paciente. Entonces, uno tiene que hablarles claramente a los pacientitos y decirles, aquí se puede hacer biopsia, pero hay esta probabilidad que se puede presentar, ¿cómo no? Entonces, el paciente escoge y dice, prefiero ir allá, perfecto. Entonces, hace un resumen y se lo manda afuera. Por esa situación, jóvenes, únicamente, no es por otra cosa. Entonces, y si el pacientito no puede, no tiene dinero, la familia, etcétera, etcétera, entonces rápidamente viramos nosotros al no existir respuesta a la corticoterapia con ciclofosfamida y con corticoterapia en dosis bajitas. Se ha visto que podía estar asociado al linfoma de Hodgkin o asociado al uso de AINES o con un factor de inmunohistocompatibilidad que es el HLA-B12. La anatomía patológica, ¿qué indica? En la microscopía óptica se caracteriza por la ausencia de lesiones morfológicas. Vean ustedes, esto porque no se olviden ustedes, es normal. Es la imagen típica normal, ¿ya? A nivel de los capilares glomerulares. Ahora bien, con la microscopía electrónica es con la única que se logra ver bien el borramiento difuso de las células epiteliales podocitarias y de los pedicelos. Esto es un capilar glomerular normal. Vean, endotelio, membrana basal y epitelio. Las células epiteliales o podocitarias con sus pedicelos. Estos son los pedicelos de las células podocitarias. ¿Qué es lo que sucede? Esta es una electrónica. ¿Qué es lo que sucede con unos cambios mínimos? Se ve en la electrónica que existe una fusión, una alteración de los podocitos y fusión de los pedicelos, ¿verdad? Entonces, vean, la estructura ya se está perdiendo, pero esto únicamente nos muestra la electrónica, jóvenes. No se ve con ningún otro tipo de microscopía. Ahora bien, esta imagen es preciosa. ¿Por qué? Porque nos está demostrando cómo es el podocito, cómo es la célula epitelial de los capilares glomerulares, de la membrana basal. Entonces, esto ya está extrapolado, ¿verdad?, para indicarnos que existe alteración a cada nivel de las células de las mitocondrias, cosa que no se va a exigir nada de aquello con ustedes. Lo que a mí me interesa es que sepan que las células epiteliales con sus podocitos van a tener una alteración que es la fusión de los pedicelos, podocito y pedicelos. Estos son los pedicelos, ¿vean?
Entonces va a existir una fusión. Esto es totalmente normal. Ahora vamos y vemos lo patológico, lo que estamos indicando. Aquí vean, ya no existe. Se está fusionando todos los pedicelos. No hay célula podocitaria. Esta es una célula podocitaria. Aquí tampoco existe. Vean. Se están fusionando los pedicelos. Entonces, esa es una imagen típica para explicar. Muy bien. Van a disculpar, le voy a echar un poquito de agua. Muy bien. Entonces, la inmunofluorescencia señala ausencia de los depósitos, pero a veces presenta una tinción muy suave para la inmunoglobulina M y la C3. Esta es la inmunofluorescencia. ¿Vean? Y solo los anatomopatólogos nos pueden decir y descifrar todo lo que se ve. Acá estos puntitos señalan que existe el depósito de inmunoglobulina M y C3. Vean, aquí está indicando, aquí ven esos puntitos. Bien, y también para la albúmina a nivel mesangial. En pacientes atópicos puede verse la inmunoglobulina G. ¿Cuál es la clínica? La clínica y diagnóstico es una glomerulopatía que constituye una entidad clínica que se caracteriza fundamentalmente por presentar edema de diferente grado, no se olviden. Puede ir desde edema en los párpados, bimalulares, subir a la pierna y llegar hasta el muslo y finalmente hacerse generalizado, estar además en las cavidades virtuales, ¿verdad? Como es en el pericardio, en la pleura y en la cavidad abdominal y el peritoneo. Entonces, tenemos de diferente grado la proteinuria, la hipoalbuminemia y la hipercolesterolemia fundamentalmente. Es una tetrada muy importante que hay que tomar en cuenta. Bien, y así se presenta en la clínica. Vean, es más propio de los niños, pero no quiere decir que no se presente a los adultos. Hemos dicho que llega en los diferentes tipos de edema sacro, bimalular, y existe anasarca, pero además existen signos de desnutrición, porque estas bandas son típicas de la desnutrición. Alguna vez podría existir hipertensión, pero cuando existe hipertensión es signo de que puede existir ya una evolución hacia la enfermedad renal crónica y es de mal pronóstico. Como habitualmente nosotros llamamos, si tiene hipertensión, es ya un síndrome nefrótico complicado, ya no es puro. Y en la definición que hemos ingresado a ver, dice puro, ¿no es cierto? Puro, no tiene hipertensión, ni tiene deficiencia de la función renal. Y es así como se presentan los pacientitos, vea, totalmente en anasarca, todo su cuerpito hasta en los genitales. Aquí igualmente este bebé, y también se presenta en los adultos, el idiopático, vean, y los músculos se están rompiendo, hay dehiscencia de los músculos, hay alteraciones de la coagulación. Aquí también vean al bebé, este es congénito, hasta la glotis está edematizada. Bien, entonces no tenemos dónde perdernos para hacer el diagnóstico, ¿verdad? La tetrada, la clínica y el laboratorio. Proteinuria menos de 3,6 gramos, perdón, más de 3,6 gramos en 24 horas y una superficie corporal de 1,73 o más de 40 por metro cuadrado en los niños. Ahora bien, el hemograma es muy importante en la analítica sanguínea, la hipoalbuminemia, menor a 2,5 gramos por decilitro, las dislipidemias, la hipercolesterolemia mayor a 300 miligramos por decilitro, la hipertrigliceridemia mayor a 150 miligramos por decilitro, la hiperlipiduria.
biopsia renal cuando no existe respuesta a la corticoterapia. Y la biopsia renal es muy importante porque es diagnóstica, terapéutica, pronóstica y evolutiva. El tratamiento de la lesión glomerular mínima. Jóvenes, hay varios esquemas, solamente son esquemas orientadores. Ustedes ya saben que cada paciente es diferente del otro paciente, por lo tanto no existe una regla para dar esquemas. Dependiendo del paciente, dependiendo cómo uno le encuentra en ese momento, qué piensa de las complicaciones, cómo va a ser aquello para implementar los diferentes esquemas. Aquí simplemente les voy a mostrar un esquema, que es de la prednisona, 1 miligramo por kilogramo de peso, de 8 a 12 semanas. Cualquier esquema que utilicen generalmente es 8 a 12 semanas la regla. Muchas veces pueden extenderse hasta 16 semanas. Ahora bien, el descenso de la corticoterapia tiene que ser en forma progresiva, pero muy lenta. Esta escuela indica que se puede disminuir 10 miligramos cada 10 días hasta 30 miligramos y luego 5 miligramos cada 5 días. Muchas veces también usamos el otro protocolo que te va a dar 2 miligramos por día y otro 1 miligramo por día y otro 5 miligramos semanal. Vea, hay diferentes esquemas, pero lo cierto es que divide en forma paulatina. El control de proteinuria será semanal durante el primer mes, mensual durante el primer año, es decir, en el mes cada semana, en el año todos los meses, trimestral en el segundo año y semestral en el tercer año. Para que vean que no uno se debe contentar con que es corticosensible, sano, se va. No, hay que hacerle este seguimiento. ¿Por qué? Porque las recidivas se presentan frecuentemente. De ahí se dice las respuestas a la corticoterapia, que son sensibles, que son dependientes, que son resistentes, en fin. Bien. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de las glomerulopatías? Mantener niveles de proteinuria menor a 500 miligramos en 24 horas. Esto es día, ¿no es cierto? 500 miligramos en el día. O menos de 1 gramo al día, por lo menos. Lo ideal es este. La presión arterial que sea menor a 120/75 es una presión ideal para los pacientes renales. Dentro de las medidas generales, el reposo es muy importante en los pacientes, sobre todo cuando están en anasarca, no en todos, porque piensen en las complicaciones de la trombosis. Entonces, la dieta hipoproteica es restringida cuando la filtración glomerular está disminuida de 60 ml por minuto. ¿Cuánto se aconseja? 0,7 a 0,8 gramos por kilogramo a día. Debe ser baja en colesterol y rica en ácidos polisacáridos. Aporte de líquido llevará un balance siempre negativo al paciente. Para esto el balance se hace todos los días, jóvenes, a primera hora de la mañana. Si es antes del desayuno, mucho mejor. Se toma en cuenta el peso, cuánto orina, cuánto ingresó, los egresos, etcétera, etcétera. Cada día, al pie del paciente se llama. Entonces, de ahí es el manejo y control de los líquidos. Aporte de calcio, porque vamos a dar el calcio. ¿Por qué? Porque los corticoides producen resorción ósea, ¿verdad? Entonces sí se debe dar calcio más vitamina D para favorecer la reabsorción. De alguna manera esos riñoncitos están en déficit de la vitamina D. ¿Por qué? Porque aunque no tengan insuficiencia renal, jóvenes, está lastimado esos riñoncitos sin deteriorarse la función renal. Entonces hay que dar un apoyo de la vitamina D. Entonces, generalmente damos el carbonato de calcio, 500 miligramos, 1 a 2 cápsulas por día. Estos son orientadores, jóvenes. No se olviden. El calcio que podemos dar a los renales es el carbonato de calcio. No se puede usar ni citrato porque es tóxico. No se puede usar el gluconato porque es por vía parenteral únicamente, ¿no es cierto? Entonces, el calcio indicado es este. Los bloqueadores H2 para proteger ese estómago de la corticoterapia, ¿no es cierto? Es importante. Y generalmente usamos también la ranitidina. El tratamiento con antiácidos es importante. No dar
los antiácidos que tienen aluminio, porque se produce la intoxicación alumínica. Entonces hay que utilizar el magaldrato de magnesio, que se da una cucharilita en los pacientes después de las comidas y en los adultos una cuchara. ¿Cuándo debemos poner albúmina al paciente? Cuando el paciente que llegó con Anasarca ya está compensado. ¿Qué quiere decir compensado y descompensado en el paciente con Anasarca? Que cuando está descompensado, el pacientito con Anasarca entra disneico, taquipneico, requiere inmediatamente asistencia de oxígeno porque no puede más. Hay que ponerle en semifauler, no tolera el decúbito. Entonces está un paciente descompensado, no hay diuresis o muy mínima. Entonces, en esos pacientes, ojo, yo no les estoy diciendo poner sonda, porque no se debe poner sonda, es un foco de infección, jóvenes. El paciente está lúcido, estará taquipneico, disneico, pero está lúcido, entonces no se debe poner sonda, por favor, prohibido. Porque la sonda no hace maravillas para que orine el paciente, ¿no es cierto? Entonces el paciente está, bueno, aquí haces pis y punto, y el paciente hace pis ahí. Bueno, entonces, dentro de los diuréticos, el más indicado es la espironolactona en el síndrome neurótico, porque hay un hiperaldosteronismo secundario. Pero ojo, tener en cuenta la función renal. Si el pacientito está con un toque de deficiencia de función renal, prohibitivo usar espironolactona por el potasio, ¿verdad? Y utilizar furosemida 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, siempre de acuerdo al edema, jóvenes. ¿Por qué no tenemos que ser agresivos con la furosemida? Porque no olvidar que el volumen circulante efectivo está venido abajo. Por lo tanto, si nosotros le vamos a dar furosemida a ese pacientito en dosis alta, no vamos a colapsar más. Y si colapsamos más, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer un daño a esos riñoncitos. Le vamos a producir una iatrogenia, una isquemia y una insuficiencia renal aguda. Entonces, por favor, no se desesperen con el edema. ¿Se tiene que dar en el descompensado? Claro que se tiene que dar, pero dosis bajita. ¿Por qué en un paciente con Anasarca no se puede dar albúmina en ese momento que el paciente entra? Porque la albúmina tiene pues un potente poder oncótico, entonces va a jalar rápidamente, si me permiten la expresión, hacia el intravascular el líquido y le va a producir una insuficiencia cardíaca y nos va a llevar a un edema agudo de pulmón y, resultado, óbito del paciente. Entonces, por favor, no cometamos iatrogenias. Se debe dar dosis suavita de diuréticos. Entonces, si el paciente está en Anasarca, poder poner la albúmina en 10 a 12 horas con microgotero. ¿Por qué con microgotero? Porque como tiene 50, me estoy desganitando hablándoles y explicándoles, jóvenes. Espero que el día de mañana, cuando tengan este tipo de pacientes, atiendan de esa manera en internado y después en su carrera profesional, que van a hacer seguramente a nivel provincial. Entonces, con microgotero. ¿Por qué microgotero? Porque el pacientito, la enfermera viene, le toma la vía, le pone y ni bien está llegando a la puerta de la habitación, el paciente movió su mano. Y lo que tiene que entrar en 8 a 10 horas entró en minutos. Si la paciente se da la vuelta a la enfermera y el paciente está muerto. Entonces, por favor, no cometamos esos errores. Hay que poner por eso en microgotero y de 8 a 10 horas. Entonces, ¿qué hacemos con la albúmina? 2 ampollitas de albúmina antes, así que le están conectando la albúmina. Al inicio de la albúmina, 2 ampollas, a las 5 horas 2 ampollas y al finalizar 2 ampollas. Ahora, si están viendo que hay muy buena respuesta, no le ponen 2, sino le ponen 2, vieron que responde bastante, si no le ponen 2 al centro, le ponen 1 y al final 1. ¿Vean? Entonces, más suavito. ¿Por qué? Porque la albúmina va a actuar. No se debe poner albúmina cuando el paciente viene descompensado. ¿Por qué no se puede venir? Porque ya les he explicado, ¿cierto? Edema agudo del pulmón, óbito del paciente. Entonces, mucho cuidado, hay que esperar compensarle. Compensarlo es que el paciente ya tolere el decúbito dorsal, va a seguir en Anasarca, pero ya va a tolerar el decúbito dorsal. Ya no va a estar con apoyo de oxígeno, ¿no es cierto? Ni en semifauler, pero va a estar en Anasarca. Entonces, ahí es donde podemos entrar. Con cuidado. Además, la albúmina, jóvenes, no es tratamiento específico, es tratamiento sintomático, al síntoma.
Bueno, bien. Yo creo que ya es Doctora, hora. disculpe, ¿podemos quedar aquí, por favor? Claro que sí. Quedamos entonces en nefropatía membranosa. Bueno, hasta la Estoy próxima semana. Es que Está bien, doctora, muchas gracias. nada, cuídense. Hola, doctora, gracias. Adiós. Hasta Hola, luego, doctora, doctora. gracias. Adiós.